Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Bueno, damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en su programa Eterna Redención. Le damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo, y gracias al Señor, y le damos una bienvenida a cada televidente que desde muchas partes del mundo nos están mirando en este momento. Queremos darle gracias a Dios, y también quiero que hoy está conmigo mi pastor Oscar Pérez. Quiero presentarles en este momento. Bueno, gracias a Dios damos primeramente, y gracias a amado pastor por esta hermosa invitación de poder estar nuevamente con ustedes en su programa Eterna Redención. Es un gran privilegio, de verdad, vale la pena adorar, glorificar el nombre del que vive, porque Él es el que se encarga de hacer todas estas cosas. Dios es tan bueno, tan maravilloso. Bueno, vamos al tema para hoy en este mismo momento. En este mismo instante yo quiero invitarle para que abra la palabra del Señor allá en el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 18. Es el llamado del Eterno, que Dios nos hace ese llamado ¿para qué? Para tener esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, tener la madurez espiritual. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Para la gloria de Dios Padre, y el Espíritu Santo se encargue de enseñarnos, de dirigirnos y de hacernos entender lo que aún no hemos entendido. Esto es algo muy maravilloso que cada uno de nosotros debemos tener muy en cuenta. La Biblia dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino. Preste mucha atención a esto. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay un llamamiento de parte del eterno Dios a que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es aquella persona que ha tomado su vida, que ha tenido una dedicación verdaderamente para vivir como un hijo de Dios, que anhela cada día el conocimiento del Señor, de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es una persona apta para poder desarrollar su ministerio, para poder servir, para poder trabajar en la obra del Señor sin tener que nadie le esté acusando. ¿Por qué? El mismo Mesías, Jesús de Nazaret, el Mesías, le dijo a todos sus enemigos, le dijo a todos aquellos que querían acusarle, que querían calumniarlo de todo. Y él tiene que decirle que a él no lo redargüiría nadie. ¿Por qué? Porque él se dio a entender de que en él no haya pecado, de que en él no haya injusticia, que en él no haya maldad. Entonces es algo muy hermoso, y por eso cada cristiano le es ordenado directamente por Dios, directamente por el mismo Señor. Cada cristiano le es ordenado ser lleno del Espíritu Santo, para que una persona verdaderamente pueda llevar una vida agradable y perfecta delante de Dios. Número 1, tiene que haberse arrepentido. Número 2, haberse convertido, para que a partir de ese momento venga la llenura y el poder del Espíritu Santo, que fue el trabajo que el Mesías, que el Hijo de Dios realizó. Por eso Él llamó a sus discípulos, los formó, los capacitó, pero les dijo que era necesario que se quedaran prestos para oír, para que aquella promesa que había sido dada por el mismo Señor, de que no los dejaría huérfanos, sino que les enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con ellos siempre, y que el Espíritu Santo los guiaría, les enseñaría, les revelaría todas las cosas. En este proceso hubo un tiempo donde ellos tuvieron que esperar. Así, de la misma manera, nosotros tenemos que tener un proceso ante la presencia de Dios. En primer lugar, habernos arrepentido y convertido, es decir, haber tenido un nuevo nacimiento, para así tener un encuentro personal con Dios, tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de la vivencia, de la sujeción. Cuando nosotros vamos a la palabra, nos sumergimos en la palabra, entonces ahí es cuando nosotros empezamos a tener esa limpieza, esa purificación. Por eso Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos: vosotros estáis ya limpios por la palabra. Y es importante entender esto, que así como fuimos llamados para mantener esa llenura, esa plenitud es algo que ya
desborda, algo que ya no hay más en ese lugar para que se siga llenando, sino es ya cuando empieza a desbordar, es esa plenitud. Así el Señor quiere que estemos nosotros, cada uno de nosotros, que estemos desbordando de la gloria, del poder de Dios, del fluir del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra, de tantas las cosas hermosas, de los beneficios que tenemos de parte del Señor. Entonces, algunos, en lugar de estar llenos del Espíritu Santo, están atestados, están llenos de toda clase de injusticia, de inmoralidad, y creen que así, de esa manera, van a seguir agradando a Dios. No. A Dios no lo podemos agradar si vivimos en nuestra carne, si vivimos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros hemos entregado nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo al Señor, esto nos hace verdaderamente que seamos personas poseídas, llenas del fluir súper sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Es importante que allá en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice la palabra: antes bien, creed en la gracia. Creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Esto es algo maravilloso, el creer en la gracia. Hay muchos que creen en la gracia y malinterpretan la gracia. Ellos quieren aprovecharse, es decir, se convierten en abusadores de la gracia de Dios, que porque ahora nosotros, que por gracia fuimos salvos, por la obra maravillosa, la obra expiatoria del Mesías, del Hijo de Dios allí en el madero, entonces la gente dice: no, es que ya estamos en el tiempo de la gracia, y como estamos en gracia, entonces ya podemos hacer y deshacer. No, hermano, no, amigo, las cosas no son así. Vivir en gracia es conservar, aceptar, es vivir verdaderamente, aceptar aquel premio, aquel galardón tan grande, aquel regalo que Dios nos dio, la salvación y la vida eterna. Apreciar esa gracia, apreciar ese sacrificio. ¿Cómo es que apreciamos ese sacrificio? Cuando nosotros verdaderamente vivimos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor nos dice que no debemos satisfacer nuestros deseos de nuestra carne. Dice la palabra del Señor, más bien, andar en el Espíritu, andar como hijos amados, como hijos de luz. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante que esa llenura del Espíritu Santo, que esa plenitud del Espíritu Santo, que esa madurez espiritual que Dios coloca en la vida de la persona, empieza a partir del momento cuando la persona es sellada con el sello de la promesa, con el sello del Espíritu Santo. Cuando empieza verdaderamente a sentir la persona pasión por verdaderamente someterse, por cumplir lo que Dios nos dice que hagamos por medio de su palabra. Es interesante también entender esto, que la plenitud del Espíritu Santo es para todos aquellos que rinden su vida, que lo entregan todo por la causa del Señor, que no les importa lo que venga. Para una persona que verdaderamente disfruta de la plenitud del Espíritu Santo, no hay nada que lo detenga, no hay nada que lo amedrante, no hay nada que lo pueda hacer retroceder. Como dice una película, retroceder nunca, rendirse jamás. Es algo muy verdadero. Y por eso, cuando una persona está con el Espíritu Santo, está empoderado del poder del Espíritu Santo, es una persona que no le corre a nadie, que no le tiene miedo a nada. Es una persona que se mantiene firme. Por eso el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, los discípulos, ellos cuando fueron investidos del poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue algo súper sobrenatural. Para ellos ya no existía el miedo, el temor. Lo contrario, era cuando más pantalones tenían, como decía uno de nuestros pastores que predicó en uno de nuestros programas, que no le temblaba la mano, que no le temblaban los pantalones. Hoy día mucho líder, mucho pastor, le tiembla la mano, le tiemblan los pantalones cuando tiene que hablar duramente acerca de lo que es el pecado. Y muchos amancillan, quieren alcahuetear el pecado. No. Si verdaderamente queremos escapar de los juicios que vienen sobre el mundo entero, que se aproximan, porque la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, el Mesías, nuestro Salvador, pronto viene por su amada iglesia. Y Él no va a venir por una iglesia mediocre, Él no va a venir por una iglesia nominal, ni una iglesia emocional, ni una iglesia errante, sino por una iglesia que permanece, que ha guardado el mandamiento, que ha permanecido en su palabra, que no se apartó de su palabra, sino que de día y de noche meditó en ella, compartió la palabra. ¿Por qué? Porque hubo esa
esa llenura, ese fluir glorioso del Espíritu Santo, y es una persona que donde esté habla de la palabra del Señor, que no se deja amedrentar del enemigo. Así le digan, cállese, no quiero que me predique más de Jesús de Nazaret, no quiero que prediquen más ese evangelio, pero es esa persona que persiste. Por eso dice el Señor que todo aquel que persevere hasta el fin, ese es el que es salvo, es el que logra la victoria. Así que, mi hermano, amigo, si usted está llevando una vida liviana, una vida, perdóneme la expresión, miserable, una vida completamente toda un fracaso, yo le invito para que en este momento, en el nombre del Señor, tome conciencia de esto. Y ya si usted lleva un tiempo de que le está pidiendo, que está diciendo, bueno, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero, y aunque está pidiendo por el bautismo en el Espíritu Santo y no lo ha recibido, yo le invito, ese es el momento para que usted en este momento lo crea, porque el Espíritu ya fue enviado, el Espíritu fue dado. Por eso el Señor dijo en su palabra, estas señales seguirán a los que creen. El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero cuando nosotros miramos en el versículo anterior, donde la palabra nos dice que cuando la persona, que todo aquel que le cree con su corazón y le recibe, entonces viene ese momento tan glorioso que es la llenura del Espíritu Santo. Entonces en usted está el Espíritu Santo de Dios. Si no está el Espíritu Santo de Dios es porque usted abrió puertas al enemigo, y el Espíritu Santo de Dios de esa manera no funciona. El Espíritu Santo, por eso, como lo dice la palabra, es santo. Es lo más profundo de Dios. Es la esencia de Dios, es la inspiración de Dios como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Por eso yo les invito para que en este minutico que nos queda, que usted diga conmigo, Señor Jesucristo, hoy pido perdón porque he sido desobediente, he sido desleal, he ignorado tu presencia. Hoy te pido el favor, Señor, que laves mi cuerpo, mi alma y mi espíritu con tu poderosa sangre, que un día esa sangre me limpió, pero mi desagradecimiento, mi desobediencia hizo que yo ignorara aquel sacrificio. Hoy pido, Señor amado, ten compasión, misericordia de mí y lléname con tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, porque a partir de este momento el Espíritu de Dios habita en mí, mora en mí, y puedo ser la persona nacida de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amados, el eterno Dios Todopoderoso les bendiga hoy, mañana y siempre. Un abrazo y mil bendiciones, y en nuestro próximo programa nos vemos. Chao. Bueno, damos gracias a Dios que estábamos escuchando esta enseñanza, plenitud en el Espíritu Santo. Queremos darle gracias a Dios y vamos a orar para despedir de este programa. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por habernos permitido escuchar este bendito programa, esta palabra tuya, Señor. Te damos toda la honra y la gloria, Señor del cielo. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos y de las hermanas. Bueno, mis hermanos y hermanas, les seguimos esperando que nos televise donde estén a las 9:15 de la noche. Estamos todos los domingos con la ayuda del Señor. Bendiciones de Dios para todos. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.